Bueno, bienvenidos. La clase pasada estuvimos hablando un poquito de lo que íbamos a ver durante toda la materia. El primer punto que vamos a ver, el primer tema va a ser redes ATM. ATM significa modo de transferencia asincrónica, ¿no? Administración tributaria novedosa. Y lo de asincrónico nace porque, bueno, yo puedo iniciar comunicaciones de forma asincrónica entre dispositivos de la red asincrónica en el tiempo. No creo que las comunicaciones sean asincrónicas en sí, como la palabra implica. ATM, y le acabo de cambiar el verbo, o sea, pretendía resolver dos problemas. La presentación que tienen ustedes dice pretende. Pretendía resolver dos problemas: mayor ancho de banda y rápida conmutación que permita tomar bits de un enlace y llevarlos velozmente a otro enlace en la misma red. Surge en 1986, prehistoria, como idea de un grupo de ingenieros de compañías telefónicas como Sprint, Northern Telecom, Adaptive Systems, Signal. Ustedes tengan en cuenta que en los años 80 los locales de telefonía eran mayormente analógicos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que para comunicar una central de telefonía con otra, tenía que llevar varias mangueras con pares telefónicos, y cada par telefónico era una comunicación de teléfono que podía cruzarse entre esas dos centrales. Esto hacía que cada vez fuese más complicado a la hora de ampliar esa capacidad de interconexiones centrales. Había que poner más cable, había que poner cosas costosas. Entonces, de ahí se empezó a pensar en hacer interconexiones digitales entre las centrales. Por eso hay muchas empresas de telefonía involucradas en el desarrollo de Sprint, una empresa de telefonía, Northern Telecom otra. Cisco Systems es una empresa de equipos de red, de hecho, y Adaptive también. Pero fueron los impulsores de esta tecnología que se llamó ATM. Los primeros resultados se hicieron públicos en el año 88, 2 años después de que se concibió la idea de la red ATM, con la publicación por parte de lo que hoy es el ITUT de los estándares que llamaron libros azules, relativo a la familia de redes locales digitales basadas en fibra y con estrategias de multiplexado y conmutación. También surge otra tecnología de transporte que se llama SDH, tecnología digital sincrónica, y otra que se llama SONET. De hecho, SDH y SONET son muy parecidas, nada más que SDH es una norma que se usa mucho en Europa, una norma europea, y SONET es una norma de transmisión norteamericana. También usada en Japón, obviamente, porque los japoneses son hijos de los americanos. Entonces, de esta primera diapositiva, ¿qué nos queda? ATM, año 80, 88, 89, 86, 88, necesidad de interconectar centrales de telefonía por enlaces digitales con computadores
comunicaciones de alta velocidad. ¿Quiénes son los impulsores? Compañías telefónicas. Dentro, ¿dónde se ubica ATM? ATM se ubica, bueno, hay un gráfico, una clasificación de lo que son las redes de comunicaciones. Y la primera división se hace en redes conmutadas y redes por difusión. Dentro de las redes por difusión tenemos lo que nosotros conocemos como Ethernet, capa 2, estamos hablando de capa 2, Ethernet capa 2, redes de radio paquete y redes satelitales. Dentro de las redes conmutadas hay conmutación de circuito y conmutación de paquetes. La conmutación de circuito es la red telefónica por excelencia. Y lo que está bajo red de conmutación de paquetes son redes orientadas a la conexión y redes no orientadas a la conexión. Dentro de lo que es redes orientadas a la conexión está ATM y está X25, Frame Relay y MPLS. Bajo redes no orientadas a la conexión están las redes IP. Redes IP capa 3. Fíjense que nosotros vamos a ver, estamos viendo ahora ATM, pero dijimos que ATM le va a, o MPLS va a tomar bondades de ATM para implementarse como norma de computación, como red de computación. Entonces, estamos viendo ATM para como antesala de MPLS. Vamos a ver cuáles son las bondades de ATM para conocer por qué se crea un protocolo de conmutación MPLS basado en etiquetas. Ustedes conocen la arquitectura, el modelo OSI y el modelo TCP/IP, ¿sí? El modelo OSI de 7 capas, el modelo TCP/IP de 4 capas, 3 capas, 4 capas. ATM tiene su propio modelo en capas, pero un modelo que está basado en tamaño de paquetes fijos, llamadas celdas de 53 octetos. El modelo ATM, el modelo en capa ATM es un poco distinto al modelo OSI, al modelo TCP, porque el modelo OSI y el modelo TCP es un modelo que prácticamente es en 2 dimensiones, o sea, todo lo que es información y control fluye a través del mismo vínculo, o sea, y del mismo paquete, del mismo segmento y del mismo tipo de trama. ATM es un modelo tridimensional. Vamos a ver que ATM es como el modelo en capa ATM es como un cubo separado en esferas, o sea, separado en la capa física en una feta de ese cubo. Pues hay otras capas que están arriba de esa, que cumplen otras funcionalidades, pero no es bidimensional. O sea, cuando yo tengo que transportar información de control y de gestión, lo hago en las mismas celdas ATM, pero especifico que esa información es de control y gestión. O especifico que la información es de usuario. Entonces eso me lleva a mí a dibujar el modelo en capa de forma tridimensional, porque en algunos casos va a ser información de usuario, en otros casos va a ser información de control. Y va a estar especificada en forma distinta. La celda ATM es una celda de 53 bytes. Tiene una capa que se llama capa ATM, que proporciona un servicio orientado a la conexión, no proporciona cruces de recibo. ATM es una tecnología reciente para cuando se hizo esta presentación, transmite transferencia simultánea de datos y voz a través de la misma línea. Y fíjense las velocidades que alcanzan, más desde 25 megabits por segundo hasta 622 megabits por segundo. El Ethernet más piojoso hoy en día llega al gigabit. O sea que estamos hablando de que si había una carrera entre Ethernet y ATM, la ganó Ethernet. Por eso ATM no es un protocolo que hoy en día ustedes se van a encontrar desplegado en redes de transporte.
hace la multiplexación ATM. O sea, la conexión de ATM consiste en celdas de información contenidas en lo que se llama un circuito virtual, y cada celda es identificada por un VCI, un Virtual Circuit Identifier, un identificador de circuito virtual, y esa celda, ese circuito virtual, va dentro de lo que se llama un Virtual Path Identifier, un VPI. Dentro de los campos de control se incluyen tanto el enrutamiento de celdas como el tipo de conexión. Ustedes tengan o háganse la idea que el VPI es un caño de diámetro importante, que adentro puede llevar varios cañitos más chicos, que son los VCI, y esos VCI a su vez llevan celdas ATM, esos cañitos más chicos. Es básicamente eso, y así lo vamos a representar. Dijimos que las celdas ATM son celdas de 53 bytes. De esos 53 bytes hay 8 bytes que son de encabezado. El resto es información de usuario, información de control, información de gestión. Pero los primeros 8 bytes son encabezado de ATM. Y acá es la primera gran diferencia con TCP/IP. TCP/IP lleva el encabezado TCP y el encabezado IP son encabezados muy largos en comparación con el encabezado ATM. Procesar un encabezado TCP y procesar un encabezado IP lleva mucho más tiempo que procesar 5 bytes de encabezado que tiene la información. Me lleva mucho más leer esa cantidad de bytes que tiene un encabezado TCP/IP y procesar ese trama o ese paquete o ese segmento, que leer 5 bytes del encabezado de ATM y procesar esa celda. Por eso se dice que el switching en ATM, la comunicación en ATM es sumamente veloz. Y esa es la bondad que quiere aprovechar en el FTX. Tener una red IP nativa y sobre esa red montar una red que encamine paquetes de forma muy veloz, basándose no en los encabezados IP y TCP, basándose en una etiqueta que mide muy poquito. Entonces, ¿por qué se dejó usar ATM? ¿Por qué se puede usar? Sí, si era sumamente veloz comparado. No hubo una estandarización, no hubo una homologación para estandarizar equipos de distintos fabricantes. Cada fabricante fabricaba su sistema ATM y era un sistema casi cerrado, no podía incorporar un tipo de otro que ¿Es como un sistema o es un protocolo que no se estandarizó? ATM en sí es una tecnología de transmisión y hay equipos que soportan ATM, que son hardware específicos que soportan ATM. Bien, dentro de una red ATM vamos a distinguir interfaces, que son interfaces entre switches ATM, los routers ATM, los que producen la computación, se lo llaman switches ATM en las redes ATM. No van a encontrar routers en redes ATM, van a encontrar switches ATM. Cuando yo le digo computación, si estamos hablando de data, ¿en qué piensan? Un switch, capa 2. Entonces, por eso la red ATM se llama una red de computación. Porque no hay router, no hay enrutamiento, sí hay una computación de celdas. Todo por capa 2. Bien. Vamos a ver que entre switch y switch ATM en una red hay una interfaz que se llama, las interfaces que unen esos switches se llaman Network to Network Interface, NNI. Y las interfaces que conectan clientes, ¿no?, se llaman de otra forma. NNI, la otra era Client Network Interface o User UNI. Las interfaces NNI y las interfaces UNI.
¿En qué varía esto? Varía en que en el encabezado ATM yo voy a tener distintas longitudes de BPI y BCI dependiendo si mi interfaz es UNI o es NNI. Eso es lo que dice el segundo párrafo. La organización de cabecera varía levemente dependiendo si la información relacionada con las interfaces de red a red o de usuario a red. Red a red NNI, usuario a red user network 1. Las celdas son enrutadas de manera individual a través de los conmutadores, basándose en los identificadores de BCI y BPI, los cuales tienen un significado local, ya que cada switch puede cambiar el BCI y el BPI que trae una celda para hacer la computación. Y ahí justamente no se hace la computación. Habíamos dicho, el BPI es el caño más grande, es el caño que lleva en su interior los circuitos virtuales, los BCI, y estos circuitos virtuales llevan celdas ATM pueden ser de distintos servicios, como por ejemplo voz, datos y video. Y acá está lo que estábamos hablando recién. Está tapando un montón de... Algo así como redes virtuales. Milan. ¿En qué sentido? Porque es como que están separadas, hay como varias redes en una sola conexión. Una sola interfaz, por así decirlo. Sí, como si fuese un concepto parecido, o sea, tener un medio físico para transmitir varios circuitos virtuales. Sí, puede ser, puedes darle una analogía a la batería, pero no, esto es totalmente distinto, una analogía totalmente distinta. No, sí, no lleva la etiquetada. Bueno, esto es básicamente lo que es un switch ATM. Un switch ATM produce conmutación de virtual path, conmutación de circuit path, virtual path, de conmutación de circuitos virtuales y conmutación de las dos cosas, camino y circuito. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a poner más grande para que se vea, no importa que tape el texto. Nuevamente. Hay que acostumbrarse a usar el Está en formato PNG. Ah, no, no está en formato PNG. hay que acostumbrarse a usar el LibreOffice. Pagate una licencia. Aguante los tractos. Bueno, fíjense que a la izquierda, a ese switch de ATM, ingresan un Virtual Path 1 y un Virtual Path 4. El Virtual Path 1 trae BCI 1 y BCI 2 en su interior, el Virtual Path 4 trae BCI 1 y BCI 2 en su interior. Si nosotros podemos hacer de que a la salida de ese switch, el BCI 1 y el BCI 2 del Virtual Path 4 pertenezcan al Virtual Path 5. En la parte de abajo del caño que pasa derecho. Este caño que pasa derecho. BCI 1 y BCI 2 ¿se conmutaron en este switch los BCI? No. Se conmutó solamente el Virtual Path. En este caso, el BCI 1 y el BCI 2 del BP1 se conmutan para que el BCI 1 sea el BCI 3 del Virtual Path 3 y para que el BCI 2 sea el BCI 4 del Virtual Path 2. En este caso se computaron Virtual Path y Virtual Circuit. Entonces yo entro a mi switch ATM con este esquema de camino virtual y circuito virtual y salgo con este esquema de camino virtual y circuito virtual. Básicamente esa es la computación que producen los switches ATM.
y la producen muy rápido. ¿Por qué? Pues solamente tienen que leer el encabezado de la celda ATM, que es un encabezado muy cortito y que es procesado rápidamente por el hardware de computación. Y aquí está nuestro querido modelo de referencia de ATM tridimensional. En la capa más baja es como el modelo OSI, es la capa física, que tiene que ver la misma definición de capa física que tienen todos los modelos. Tiene que ver con lo físico, con lo observable, con la cantidad de espines que tiene el conector, con el tipo de modulación que se hace, la codificación que se hace al salir hasta un medio físico, etc. Sobre la capa física está la capa ATM. La capa ATM y la capa superior a la ATM, la capa de adaptación ATM, esa capa se la llama AAL, ATM Adaptation Layer. Son las que básicamente van a agarrar la información de usuario, la van a dividir en pedacitos de 48 bytes. La capa de adaptación ATM hace eso, agarra información de usuario, la divide en pedacitos de 48 bytes. Y pasa esos pedacitos de 48 bytes a la capa ATM, y la capa ATM le encaja el header con BPI y BCI y se lo pasa a la capa física que transmite esa celda hacia la red ATM. Eso que dice ahí el protocolo de capas superiores, eso básicamente son los protocolos de aplicación que existen. Capa 3 para arriba. Capa 3 para arriba. No podemos decirlo porque básicamente la capa física es la única que coincide con el modelo OSI. La capa ATM y adaptación ATM vendrían a ser, dependiendo, porque bueno, en el modelo OSI quien secciona la información de usuario para meterlo en el payload de la trama de el payload del segmento, en el caso sería la capa 4. La capa de adaptación ATM sería algo parecido a la capa 4. Y la capa de adaptación, la AL, la tercera capa, sería algo parecido a la capa 4 y del modelo OSI, y la capa ATM, que es la capa 2, sería algo parecido a un conjunto entre la capa 3 y la capa 2. Algo así. Ahí hay varios planos, por eso es también, fíjense que es un modelo que es tridimensional. Está el plano de usuario, el plano de control y el plano de administración. Con esto se quiere representar que las celdas ATM van a llevar información de usuario, información de control e información de administración. Y que la celda ATM en su encabezado va a especificar qué tipo de información lleva el payload. Explicación de la capa física. Básicamente es la capa que define las interfaces físicas por medio de transmisión. ATM es independiente del transporte físico, o sea, puede ser transportado por cualquier medio físico. Las celdas ATM pueden ser soportadas en redes SONET o SDH. T3, T1 o E1, según, o aún con los modems de 9600 bits por segundo, que son tramos de datos bastante cortos. Las implementaciones llegaron a soportar velocidad de 34 megabits por segundo sobre tramas E3, 45 megabits por segundo sobre tramas T3, 155 megabits por segundo en OC3 y 1544 megabits por segundo sobre una T1 y son 622 megabits por segundo sobre una OC12, que es un container, en la OC12 un container de zona. Para esto tendríamos que ver zona. ¿Container de
un container de Sonnet. Tendríamos que ver containers de SSH y de Sonnet para entender por qué básicamente está hablando de eso. Pero SSH y Sonnet funcionan con containers. Los containers son como containers donde yo puedo llenarlo de información dependiendo, y esa información que yo le meto al container puede tener distintos formatos. Pueden ser tramas HTML, pueden ser tramas Ethernet, pueden ser otro tipo de tramas digitales. Y es como si ese container lo paso y lo voy multiplexando de una forma especial en SSH y en Sonnet hasta transmitirlo hacia una línea digital hacia otro lado. Lo bueno que tiene esta tecnología es que yo puedo tener en el trayecto entre un punto y otro, puedo tener varios, lo que se llaman multiplexers de app drop. Yo puedo agregar datos a ese container o extraer datos de ese container. Y lo hago rápidamente porque esa tecnología de Sonnet y SSH funciona con punteros. O sea, yo no voy a tener que desarmar todo el container para buscar una trama especial o una celda especial. Yo dispongo de punteros que me dicen que en tal container, en tal fila, en tal columna tenés la trama que vos querés, la traes. SSH, acá en Argentina se usa SSH. Ha sido bastante usado por las telefónicas también para hacer los transportes de fibra de Mendoza a Buenos Aires. Lo hacían sobre redes SSH. Yo agarraba mi teléfono y indicaba un número de Buenos Aires, digamos, la central de Mendoza procesaba eso, lo metía en la red SSH, iba hasta Buenos Aires y allá la otra central me comunicaba con el usuario que estaba. Son tecnologías que hoy en día se ven a ese nivel, a nivel de prestadora de servicio telefónico.
Bueno, dentro de lo que es capa física tenemos dos subcapas. Una se llama capa de medio físico, justamente, que proporciona la función de transferencia de bits dependiendo del medio empleado. Y la otra se llama capa de convergencia y transmisión, en el que controla la transmisión de las tramas a través del medio físico. Es como si fuese la medium access control, la capa MAC, la subcapa MAC de la capa 2. Parecido a eso. Esta capa de convergencia de transmisión tiene que ver con la extracción de información contenida en la celda física. Esto incluye la generación del chequeado header, o sea, el header error correction, extrayendo las celdas desde el flujo de bits de entrada y procesando, y el procesamiento de celdas idle. Las celdas idle son celdas que vienen de relleno, digamos, vienen para no interrumpir el flujo de información entre los puntos que se están comunicando. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? No caché bien el concepto. Es una red orientada a la conexión. ATM es una red orientada a la conexión. Yo tengo que establecer conexión con el otro punto antes de mandar información. Sí. Una vez que establezco la conexión, yo envío celdas de un punto al otro. Cuando no tengo más información que mandar, no se cierra la conexión para volver a abrirla. Se mandan celdas idle, celdas de relleno.
Es muy parecido a lo que pasa en X25. En X25 funciona también de la misma manera. Otra función importante de esta capa de convergencia, de transmisión, es la de intercambiar información de operación y mantenimiento OAM con el plano de administración. La capa TM dice multiplexa o mezcla las celdas a través de un mismo enlace físico. Las celdas se distinguen en los nodos de red o conmutadores ATM en los equipos destinatarios, porque los campos de cabecera identifican los caminos virtuales y los circuitos virtuales a los que pertenecen. La capa TM traslada un identificador, o sea, es la encargada de poner un BPI y un BCI sobre ese header. Los valores se obtienen en una tabla del computador que previamente ha sido obtenida en el momento de la conexión por mensajes de señalización. Y esos mensajes de señalización son mensajes de control. Recuerden que la capa TM bidimensional había un plano de control. En los extremos de la red ATM se generan e interpretan las cabeceras de la celda y solo el campo payload es pasado a las capas superiores. Es decir, cuando la información llega a un equipo ATM, la capa ATM es la encargada de sacar ese encabezado y pasar el payload hacia las capas superiores. Cuando yo estoy transmitiendo información, la capa ATM es la encargada de ponerle el header a esos 48 bytes de usuario y mandarlos o transmitirlos, mandarlos hacia el medio. Dos tipos de interfaces, como dijimos recién: la UNI, User Network Interface, y la NNI, Network to Network Interface. Acá tenemos el formato de una celda. Formato de una celda. Dijimos que el encabezado de 5 bytes tiene este es un byte, este es otro byte, 3, 4 y 5. El primer byte y la mitad del segundo byte es el número que identifica el camino virtual. Los segundos 4 bytes, 4 bits y el próximo byte es lo que identifica, bueno, y el próximo byte, los primeros 4 bits, identifican el circuito virtual al que pertenece esta celda. Hay un campo que se llama PT, Payload Type. Hay otro campo que se llama CLP, que básicamente me dice si la celda es una celda de alta prioridad o baja prioridad. Y un campo de corrección de errores del encabezado, HTC. Entonces, en definitiva, en esta celda tenemos 8 y 4, 12 bits de BPI, y tenemos 4 y 4, 8 y 8, 16 bits de BCI. Tenemos un campo que se llama PT que me dice si la información que va, el payload me dice si la información que va en el payload, donde dice carga útil, es información de usuario, de control o de administración. Dependiendo del valor que yo tenga en ese campo PT o tipo carga útil, me va a decir si la celda en su payload lleva información de usuario, de control o de administración. ¿Qué tipo de... está claro acá qué tipo de...
Acá, la diferencia que hay entre una celda ATM, si se trata de una celda que está siendo generada por un usuario hacia la red, o una celda que va de switch a switch en la red. Acá tenemos en las celdas UNI, tenemos 4 y 4, 8 bits de DPI y tenemos 8, 4, 2, 4, 16 bits de BCI. Y en las celdas NNI tenemos 12 bits en vez de 8, 12 bits de BPI y 16 bits de BCI. ¿Sí? Hay un GFC, un campo que sé que es el sincronismo, o sea, para lograr el sincronismo entre el usuario y la red. Pero vean que son diferentes las cantidades, los encabezados son diferentes si las celdas de usuario a red o si las celdas de equipo de red a equipo de red. Esta que está acá, tengo 8 y 4, 12, esto es básicamente una celda NNI. La capa de adaptación ATM, la AL, la capa que está sobre la capa ATM, realiza las funciones de segmentación y reensamblado de los pedacitos de 48 bytes que forman parte de la red de la información de usuario. La capa también gestiona el control de los tiempos para las transmisiones y maneja celdas perdidas o ordenadas incorrectamente. Hay 5 versiones de capa de adaptación, dependiendo si los servicios que yo esté transmitiendo o recibiendo. Desde la AL1 hasta la AL5. Cada una con sus características propias. La AL1 soporta servicios orientados a la conexión, tráfico sincrónico, para voz y video, sin comprimir. La capa AL2 soporta servicios orientados a la conexión y tráfico sincrónico para voz y video comprimidos. La capa AL3 y 4 proporcionan servicios para comunicaciones de datos orientados, como por ejemplo pueden ser datos de red, de plan, transferencia de ficheros, backups en general, etc. Y las AL5 por último es una versión más eficiente que la AL3 y 4, diseñada por requerimientos de redes locales de alta velocidad. Acá está especificada el modelo en capas, como la capa física, la capa ATM y la capa AL, que puede tener distintos sabores dependiendo de distintas entradas, dependiendo del tipo de información que el usuario le mande desde las capas superiores. Y acá está diciendo la capa son capas de adaptación orientadas a la conexión o no orientadas a la conexión, si el bitrate es constante o variable y si algunos datos son comprimidos o no comprimidos, no se da acá. Nuevamente está hablando sobre segmentación, capas de segmentación a nivel de capa de adaptación ATM. Básicamente vamos a realizar eso. Y respecto a los problemas, el problema más crítico es la normalización, como dijimos. Se presentan incompatibilidades entre productos de diferentes fabricantes, es la gestión de la configuración y el tráfico absolutamente imprescindible en una red de alta velocidad para llegar a prestaciones óptimas. Aunque están surgiendo estándares, deben estar completamente resueltos antes de que ATM sea una solución viable. O sea, ATM no fue viable en su momento por problemas de compatibilidad. Pero se perfilaba para hacer una red de alta velocidad bastante rápida.
presentación. Bueno, y esa es la única presentación. No, hay otra presentación de ATM, pero si ustedes quieren se la subo. Sí, Pero me parece que con este es suficiente. Bueno. Sí, pero claro. Pero esa la subí, sí. Ya la subí. Pero o sea, es una tecnología vieja. Sí, ya lo subí. Año 89. Claro. De hecho, si nosotros nos remitimos a los años 80 y pico, también existía Ethernet. Pero Ethernet evolucionó y se compatibilizó entre fabricantes. Yo puedo hoy conectar una placa de red que fabrica el propio equipo con un switch que fabrica otro tipo, con un router que fabrica otro tipo, con todos cumplen con la norma de no pasó con la ATM. ATM no evolucionó en la estandarización. Entonces, Ethernet pasó a ser una red lenta en su momento, porque no superaba los 100 megabits por segundo. Cuando estábamos hablando de Ethernet sobre cable coaxial, una red de 10 megabits por segundo. A evolucionar a redes de 100 megas, 1 giga, 10 gigas, y dependiendo del medio de transporte hasta 40 gigas. Transmitimos Ethernet sobre fibra. La multimodo se usa para de 10 GB para arriba. No, bueno, a ver, módulos multimodo de giga, pero la diferencia entre multimodo y monomodo es que la multimodo se utiliza para distancias cortas. La monomodo es una fibra que se utiliza para distancias largas, kilómetros. Multimodo no puede exceder los 50 metros sin meses. No es recomendable. ¿Por qué no puede acceder a esa distancia? Porque la dispersión en las fibras multimodo es mayor que en las monomodo. Eso produce que la deformación de los pulsos sea mayor, a medida que vos vas caminando más distancia. La ventaja es la velocidad. No, la ventaja es que las fibras monomodo son más caras que las multimodo. Son una fibra monomodo sale más cara. El tubo y la fabricación son más complejas, las monomodo, las multimodo. Y en un data center, por ejemplo, no te hace falta monomodo. En un data center puedes cablear todo con fibra con multimodo. No superas distancia crítica para trabajar con multimodo. Depende del ambiente donde voy a trabajar. Si querés una red GPON, una red de fibra óptica hacia el hogar, sí, también está monomodo. Porque vas desde la cabecera de fibra hasta el domicilio del cliente, pueden haber 5 kilómetros, 6 kilómetros, 10 kilómetros. Necesitas que las atenuaciones de esas fibras sean bajas. Entonces, las fibras monomodo presentan menos dispersión que las multimodo, por lo tanto la atenuación es menor. Son más aptas para el despliegue más amplio. Multimodo es más apta para despliegues cortos. Y la velocidad es menos pobre, la velocidad más alta. Depende del módulo. Depende de la interfaz. No depende de la fibra, depende de la interfaz. Pensé que había una limitación. Por ejemplo, vamos a ver qué nos ofrece un fabricante, un proveedor acá. Fíjate, acá nos están ofreciendo fibras
Estamos en la SM, la Single Mode. 80 metros, 12 pelos de fibra. Esto cuesta $1.278. No, perdón. 1.278 pesos el metro. Creo que. Está por metro. Y esto te ofrece bobina cerrada de 4 kilómetros. Fibra de una fibra que tiene 12 pelos de fibra adentro. Single mode te sale 3.010.000 pesos de la bobina. Cambio de 2 bobinas por un Fiat 600. Está regalando bobinas, ¿no? Claro. Estas son single mode. Single mode, single mode. Vamos a ver si tiene algo de multimodo. Claro, es más cómodo trabajar en multimodo en lugares chicos, aparte porque debe ser un cable más grueso, ¿o no? Multimodo, no. Creo. ¿No son del mismo espesor los dos cables? No, fibra multimodo por El monomodo. Por bobina me parece que no vende. Todo single mode. Ahora, vamos a ver módulo de fibra, a ver qué hay acá. Módulo SPP multimodo para 2 kilómetros. Sale 44 horas. De 2 kilómetros. Un módulo, estos son módulos single mode para 10 kilómetros, sale 44 horas. Sale más caro los multimóviles. Acá tenemos un módulo para 40 kilómetros. Sale $50. Un módulo para 70 kilómetros, $105. Módulos que hacen multiplexado de un solo pelo, este es un módulo de 2 pelos. Son módulos multiplexados de un pelo, sale $77 para 40 kilómetros. También sale 77 por lo mismo, nada más que varían las longitudes de transmisión. Y tenés, fíjense que estos son transceivers o módulos de fibra de 1.25 gigabits por segundo. Tenemos un módulo de 10 gigabits por segundo para 10 kilómetros, $66. Un módulo de un pelo para 40 kilómetros, $138. Un módulo de un pelo para 40 kilómetros en otra frecuencia, en otra longitud, $138. Estas son las interfaces que vos vas a elegir en el momento de transmitir por fibra entre dos puntos. Si vas a transmitir dentro de un data center, bueno, puedes cablear todo con fibra multimodo y poner módulos multimodo, porque las distancias son bastante cortas. Ahora, si vas a caminar 10 kilómetros, 20, 40 kilómetros, vas a tener que poner los módulos de fibra con una potencia suficiente, por eso lo divide en kilómetros. Un módulo de 10 kilómetros tiene menos potencia óptica que un módulo de 40, y un módulo de 40 menos del módulo 70. Entonces tenés que elegir el módulo basándote en la distancia que vas a recorrer y si querés de un solo pelo o de dos pelos, probablemente tenés un pelo de fibra disponible, entonces tenés que elegir un módulo que multiplexe transmisión y recepción en el mismo pelo. El que viene multiplexado es para un solo pelo. Y el otro usa dos fibras. El que viene con dos fibras, con dos interfaces de fibra,
Es el que por una fibra transmite y por la otra recibe. Proveedor X. Y hasta acá llegamos hoy.